Hola, hermanitos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Realmente es un tema que me han pedido mucho. Antes que nada, a los que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Itchel, soy la sacerdote chamán de tu boda maya, que efectivamente, bueno, también manejo lo que son los cursos, terapias, ¿no? Medicina alternativa, entre otras cosas. Les recuerdo, bueno, los que no han tomado el taller anterior de las leyes espirituales y las ciudades del alma, les sugeriría mucho, bueno, pues si pueden tomar el taller anterior que se dio, porque sí nos amplía realmente un poco la visión con respecto a estos temas, ¿no? Sin embargo, si alguno de ustedes necesitara hacer alguna pregunta, les recuerdo nuevamente mi fanpage es Tu Boda Maya, Mérida, Yucatán. Ahí se pueden comunicar conmigo. De igual modo, los que requieran de alguna consulta espiritual, también aquí están las consultas de lunes a domingo desde de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Así como las limpias, entre otras cosas, se maneja realmente bastantes cosas, ¿no? Ahora vamos a empezar a adentrarnos con el tema del mundo de las energías. Realmente, bueno, el mundo de las energías o el mundo espiritual es muy amplio, ¿no? No podríamos sintetizar en cuestión de media hora ni una hora hablar sobre ese tema, ¿no? Es un tema infinito. Sin embargo, traté de hacer un resumen lo más posible para condensar pues todo lo que encierra realmente este mundo espiritual, ¿no? En especial tratado sobre pues esa celebración de los difuntos que ahorita estamos por vivir, ¿no? Bueno, comenzamos hablando primeramente sobre lo que es las energías. Vamos a establecer primero que nada el concepto de lo que es una energía, ¿sí? Energía que realmente la energía es una manifestación, es una propiedad, ¿de acuerdo? O una capacidad. Esta no posee materia, no posee cuerpo, voz, mente, color, ¿de acuerdo? Ni nombre, ¿sí? Ahora, pero esta energía, así como no posee voz, mente o materia, ¿de acuerdo? Como es una propiedad, es una capacidad, se puede transformar, ¿de acuerdo? Según su fuerza, la empuje, se puede expander, ¿sí? No tiene volumen, pero sí se puede expander. Ahora, cuando hablamos de energías, estas existen en todo lo que nos rodea, los seres vivos en general, las plantas, las rocas, el aire, el universo, todo es energía. Y es de esta energía de la que se conforma nuestro espíritu. Eso es muy importante que lo definamos y aclaremos, ya que cuando hablamos de energía, también se refiere realmente a las energías de otros planos, ¿sí? Así como tenemos nubes y esas se condensan y cae la lluvia como resultado de la acumulación de los gases. Asimismo, vivimos rodeados de energías que nosotros mismos emitimos y están a nuestro alrededor, ¿sí? Estas algunas veces se condensan formando una nube que se le llama miasma, ¿sí? Que son nubes de energías o emociones pesadas, ¿sí? Varios como por ejemplo la ira, la tristeza, el ego, la envidia, la codicia, etcétera, ¿sí? Esas energías en otras culturas o credos les llamamos a veces demonios, de muchas maneras, pero realmente es una energía. Ahorita vamos a explicar el porqué. En realidad estas energías son el resultado de nuestras emociones, ¿sí? Las emociones son energías que se forman en nuestro cuerpo físico y son transmitidas por el reflejo de nosotros mismos. Al expulsarlas, las liberamos de nosotros quedando en el ambiente, las cuales vienen siendo el alimento de otras energías que son similares, así como las de otros planos con los que compartimos en esta vida en general, ¿no?
Tal vez en este momento lo que te estoy comentando, lo que les comento, les pueda tomar por sorpresa o les pueda causar un poco de miedo. Les pido que tengan, que no tengan miedo con respecto a ese tema. Cuando uno tiene miedo es porque realmente ignoramos sobre un tema, ¿no? Cuando uno aprende, se disipa el miedo. Entonces realmente tener un aprendizaje sobre algo es aprender a no tener miedo, ¿no? Hay que aprender a no tener miedo a las cosas porque no podemos vivir con miedo, ¿no? Realmente no es nada malo aceptar que existen otras energías conviviendo con nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Ya que lo vemos en su mayoría, aunque lo mismo es, por ejemplo, el aire. El aire no lo vemos, pero sabemos que existe, aun que no tengamos una explicación sencilla para ello. Solamente sabemos que respiramos de nos rodea y forma parte de nosotros, así de simple, ¿sí? Como anteriormente en el taller comentábamos acerca del proceso de la vida, la reencarnación, las almas, ¿sí? Esas continúan en su evolución, en su encarnación o reencarnación, encarnación tras encarnación, viviendo diversos procesos evolutivos que de acuerdo a la etapa o edad espiritual en la que se encuentran, así como el mismo libre albedrío, ¿sí? Al llegar a esta encarnación, llevamos nuestro proceso de vida que hemos decidido llevar, algunos pagando karma y viviendo pues nuevas experiencias, ¿no? Y en todo este proceso, para ello, en esas experiencias que nos dificultan nuestra meta o propósito de vida, generamos emociones que van desde descontento, tristeza, coraje, y las compartimos con otras experiencias de vida que son ajenas en nuestro alrededor o nuestro círculo familiar, compartiendo emociones similares. Esto es muy natural, ya que recordemos que nuestro círculo familiar o nuestro círculo base, por así decirlo, compartimos con diferentes edades evolutivas. Para ello, ¿sí? Es para tener una mayor y mejor experiencia de vida, ¿sí? Porque somos realmente maestros y estudiantes unos de otros. No podríamos, nuevamente comento lo del taller anterior, no podemos todos ser maestros en el mismo círculo, no podemos ser estudiantes en el mismo círculo, hay una variedad, ¿no? Habiendo ya comprendido este concepto y todo lo que ya aprendimos del taller anterior, sí podemos adentrarnos mejor a este tema, ¿sí? Cada acción que realizamos es una energía. Cuando yo estoy hablando de realizar una acción, no me estoy refiriendo simplemente a una acción física, así como ver la mano o empuñar el puño, vamos a decir, ¿no? Esa es cualquier acción que lleva desde un pensamiento, un sentimiento que emanamos, y así como otros que desde este mundo físico emanamos también, y existen energías que se emanan desde otros planos no físicos, ¿sí? Ahora también tenemos que definir 3 términos básicos en este tema para que podamos comprender de lo que estamos hablando. Así como ya definimos lo que es una energía, cómo se emite o se emana, vamos a definir también lo que es el espíritu, la mente y el cuerpo. ¿Qué es realmente el cuerpo? El cuerpo es, como lo mencionamos en el tema anterior, es nuestro vehículo que usamos en esta vida o experiencia física, es una materia, ¿de acuerdo? Nuestro espíritu es una energía, es la energía que se traslada de plano en plano o mundos visibles e invisibles, ¿sí? Este es inmortal, la parte divina, porque proviene del ser divino que es Dios. Estamos hablando de lo que es el espíritu, ¿sí? Que se encarna en el cuerpo. Esa es la parte divina. Por lo tanto, viene siendo la esencia y aporta lo más puro de la esencia del ser. Está conformada, se conforma de la esencia que podemos aportar y transmitir por medio de las conocidas terapias espirituales, ¿no? El cuerpo realmente viene siendo, vamos a decirlo así, como el vestido, ¿sí? No podemos salir desnudos al mundo, ¿sí? Entonces nos ponemos una ropa, ¿de acuerdo? Esta puede ser la ropa de niño, de niña, de varios colores, vamos a decirle, de varias formas, de varias hechuras,
¿sí? Este viene siendo realmente el cuerpo para que podamos movernos y trasladarnos en el mundo, y debajo del vestido viene siendo lo que se encuentra ya realmente, lo que es el espíritu, ¿no? Que trabaja realmente con nuestro cuerpo. El espíritu es el que habita la materia, ¿sí? Cuando conocemos nuestro espíritu y su esencia, nos permite tener un conocimiento de nuestra conciencia, de nuestro yo interno. Esta posee una memoria clásica que vive y viene en cada reencarnación, porque realmente el espíritu, recordemos, es la que reencarna, la que tiene los recuerdos, ¿sí? La que hace el contrato antes de venir, ¿de acuerdo? Del mismo modo, así como los seres vivos poseemos espíritu y esta es una energía pura, también del mismo modo lo que nos rodea lo posee. Esto es la razón por la cual podemos comprender el porqué del poder curativo, inclusive de las plantas y los elementos como los cristales, cuarzos, tierra, agua, todo lo que posee, todo posee un espíritu, ¿sí? Los cristales poseen espíritu, los cuarzos poseen su espíritu, la tierra posee espíritu, el agua posee espíritu, las plantas poseen espíritu. Esto, de hecho, nuestros ancestros era la razón por la cual a toda energía, ¿sí? Que se generaba, pues venía de una fuerza, y por lo tanto a esa fuerza le daban ellos un nombre, ¿sí? No es que eran dioses de esto, dioses de lo otro, sino que simplemente todo tenía un espíritu, ¿sí? Y por eso ellos pues realmente adoraban a la vida, ¿no? Y había que respetar realmente la vida en cada cosa. Cuando se realizaba un material, un medicamento, ¿no? Pedirle permiso a la planta, pedirle permiso a la roca, pedirle permiso a todo, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales las ceremonias en cuestión de la cultura maya, es muy conocida la ceremonia de bendición y de petición, ¿no? Allá pedimos permiso, una ceremonia de permiso para pedirle a toda la naturaleza el permiso de poder trabajar, ¿no? Con todos sus elementos y así poder estar en buenas energías. De ahí proviene realmente este conocimiento, ¿no? Esto que menciono es una de las razones por las que realmente me llevó a platicar de este tema. No voy a negar que hablar de energías es un tema, repito, muy extenso. En este caso estamos primeramente hablando sobre energías de nuestro plano, ¿sí? Comentamos que la energía bajo una fuerza realmente genera una emanación y esta se transforma, ¿sí? O toma forma. Esto es a lo que se refiere verdaderamente la razón de nuestras enfermedades y padecimientos, o lo que creemos son reales, como nos hemos educado el día de hoy, ¿no? Bueno, lo que te estoy comentando es precisamente para abrir tus horizontes, ¿no? Hoy estás escuchando ese tema y te pido por favor que lo hagas con mucho cuidado, ¿no? Ábrete al tema sin temor. Vamos a romper ciertos paradigmas, ¿sí? Y lo que estás a punto de escuchar puede y va a cambiar tu modo de percibir tu vida. Eso sí te lo puedo yo asegurar, ¿no? ¿Alguna vez, te lo pregunto, alguna vez te has planteado la pregunta del porqué de las enfermedades? ¿Sí? Para esto vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad. ¿Sabes tú lo que es una enfermedad? Me imagino realmente que no sabes realmente lo que es verdaderamente una enfermedad. Bueno, te voy a decir que antes que nada la palabra enfermedad no existe. La palabra enfermedad no existe, ¿sí? Y el padecimiento, menos. El padecimiento tampoco existe. ¿Por qué? Pues porque todo padecimiento y toda enfermedad en realidad es tan solo una circunstancia, ¿sí? Creada por nosotros mismos, o mejor dicho, adquirida por las emanaciones de las emociones que experimentamos en el plano físico, ¿sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos,
lo que dejamos, más bien dicho, que nos afecte, porque no lo liberamos. El cuerpo humano es una materia, repetimos esto, ¿no? Y esta se expresa a través de las emanaciones que genera, ya que por sí solo no puede comunicarse, así que a través de ciertas circunstancias se comunica y es normal, ¿no? Si yo, por ejemplo, a veces no tengo control en ciertas cosas, me paso a mis vicios o algo, ¿no? Mi cuerpo no me va a estar diciendo, no voy a escucharlo realmente, ¿no? No lo puedo escuchar porque no me doy cuenta, no tiene voz más que por medio de aquí, de la palabra, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo realmente, mi mano es la que está afectada, la tengo yo en fuego, ¿sí? Y pues le está causando dolor al cuerpo, ¿no? Que estoy quemando, ¿no? ¿De qué manera se va a quejar el cuerpo? Muy fácil, voy a sentir ardor, ¿no? Y rápido, retiro mi mano, ¿no? Porque me estoy quemando, siento que me estoy quemando. Bueno, de esta manera se comunica realmente el cuerpo, ¿no? Tanto de manera externa como de manera interna, ¿sí? Se comunica de esta manera realmente con nosotros, es decir, transforma toda esa energía que se genera internamente y la libera de manera expulsándola de diversas formas, ¿sí? Que conocemos como el padecimiento o la enfermedad, ¿sí? Esto nos sugiere que cuando de nacimiento traemos una enfermedad es porque emití emociones antes de nacer. Aquí ya entra realmente lo que es la ley del karma, ¿sí? El dharma y la evolución o el proceso de la vida que está en mi contrato desde antes de nacer y que son dos cosas por completo distintas, ¿sí? Las emociones que no son liberadas, incluso sin percatarnos, como emociones de frustración, tristeza, coraje, entre los más conocidos, nos encierra en un padecimiento para escudarnos generalmente detrás de esta, ¿no? De hecho, si alguno de ustedes tiene a la mano un diccionario, pueden buscarlo, ¿sí? Y busquen allá la definición de la palabra padecimiento y se van a encontrar que de manera graciosa está ahí realmente la palabra padecimiento, la definición, y nos dice la definición que es tan solamente la acción de padecer o sufrir. Por lo tanto, es un proceso causado por una afección que modifica nuestro estado de salud y este se vincula generalmente con tristezas, angustias, sufrimientos, ¿no? Eso es realmente un padecimiento, ¿sí? El padecimiento nosotros lo generamos, no es algo que nos imponen, ¿sí? Nosotros lo ponemos. Ahora, por su parte, la enfermedad es por igual un proceso del estado de la afección o el padecimiento, ¿sí? Que está provocada por una alteración que modifica nuestro estado de salud, de manera que va desarmonizándolo, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro es el padecimiento como el de la depresión, que hoy en día es el monstruo más grande de todos los padecimientos. Uno de los más grandes enemigos realmente del ser vivo, que descontrola y desarmoniza, lo cual se expresa de diferentes formas en el cuerpo y a nivel energético. Sí, imaginemos que esas energías sumadas a las millones de energías de todo el planeta son las que al juntarse se condensan formando estas nubes de miasmas que están alrededor de nosotros. Todos desprendemos estas emanaciones a diario. Nosotros, gente por ejemplo que se encuentra enferma, dolientes, ¿sí? Las hay de sitios o lugares de guerra, por ejemplo, donde se vive hambre, etcétera. Estas se convierten en una especie de epidemia, vamos a decirlo así, o infección, que son difíciles de percibir al ojo humano, incluso distinguirlo cuando nos encontramos a alguien que está sufriendo, por ejemplo, un cambio drástico por esta infección de esta miasma, ¿no? Sí, el miasma es realmente una impureza que se desprende de la materia y se adhiere a otra que es similar a ella, de la cual
se va alimentando, va creciendo, y aún no la veamos o no sea un poco difícil de creer en ello, esas existen como la emanación de oxígeno que proviene de todo el mundo, ¿sí? Aquí podemos constatar que bajo la emanación de una energía mal equilibrada, ya sea que nosotros la emanemos o nos alimentemos de emanaciones ajenas por estas nubes que nos permiten sean descubiertas a través de una sintomatología, ¿no? Por lo tanto, un estado, por ejemplo, vamos a decir, de depresión, de tristeza, de ira, coraje, generalmente es causada por la emanación de estas nubes de miasma. Y en especial si nuestra energía se encuentra en un estado voluble, ¿sí? Y de símil nivel, vamos a decirlo así. De modo que cuando nosotros nos encontramos en perfecto balance, emanamos energía positiva y equilibrada, estas nubes de miasmas simplemente las podemos repelir, alejar de nosotros sin que nos haga efecto, ¿sí? Lo contrario que si al permitirle la entrada y alimentarse estas de nuestras emanaciones, al crecer esta energía se vuelve más densa y nos va consumiendo poco a poco, de forma que nuestro cuerpo, de diversas maneras a través de un padecimiento o enfermedad, nos dice alto, algo está sucediendo, ¿no? Nos advierte y nos exige un cambio para que de modo, ¿sí?, de no hacerle caso e ignorar las pautas, al no escuchar y no entender a nuestro cuerpo, este se vuelve un virus que nos termina por consumir. Pasa mucho, por ejemplo, muchas de las razones efectivamente de las enfermedades que nosotros conocemos como la conocida, no sé, el conocido cáncer, ¿sí? Realmente proviene, muchos me imagino que lo saben, del odio, ¿no? Es un odio que se va guardando en el corazón, y el cuerpo simplemente se expresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos, nos dejamos de tener esos pensamientos de frustraciones, son tan fuertes, a veces nos generan los dolores de cabeza, un padecimiento, ¿no?, como las migrañas, inclusive, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una terapia, lo primero que nos damos cuenta es el estado en el que se encuentra el paciente. Y efectivamente, con el padecimiento que está teniendo, ya a mí ya me da la pauta de lo que realmente le está sucediendo, ¿no? Claro, ayuda mucho que por medio de ciertas habilidades podemos adentrarnos más a lo que le sucede, ¿no? Pero sí es verdad que algunas de los famosos milagros que a veces hemos visto, y yo también tengo que admitir que he visto muchos milagros de estos, como por ejemplo una persona que padezca cáncer y de pronto simplemente el cáncer desaparece, viene siendo un cambio radical en la emanación que estaba teniendo, ¿no? Entonces, limpias por completo todo en ti, ya no es tan símil, ¿sí? Se elimina, como cualquier infección. Cuando nos da catarro, por ejemplo, ¿no? Nuestra pastilla, vamos a decirlo así, nuestro medicamento, viene siendo el buen equilibrio, ¿sí?, de energía que podemos tener, de manera que eliminamos esta infección, ¿sí? Realmente la nube de miasma es una nube de partículas astrales negativas que igualmente nos bloquea la luz, ¿sí? Al bloquear esta luz que emitimos, que es la causante de lo que llamamos igual lo que es la pérdida de fe, ¿sí? Ya sea que esta sea causada por una depresión espiritual, porque también así se le conoce, que proviene de una frustración o una tristeza emitido por nuestro alrededor, la cual vamos alimentando y no nos permite realmente ver la luz que nos rodea, nos va bloqueando nuestros sentidos, que normalmente son muy sutiles, ¿sí?
Esas energías, por ejemplo, como las nubes que vemos en el cielo, están arriba, ¿no? Bueno, lo mismo, esas nubes de miasma se encuentran arriba, ¿sí? Sobre nosotros. Nosotros en nuestra cabeza, por ejemplo, tenemos un centro que le llaman Keter, le llaman coronilla, que está siempre, a veces se mantiene, a veces abierta, ¿no? Se permite así vaya entrando la luz. De igual modo entran esas energías. Bueno, hasta aquí creo que ya más o menos comprendimos, ¿no? Bueno, aquí podemos comprender también que cada uno de nosotros podemos manifestar nuestra propia energía, ¿sí? La podemos multiplicar, la podemos expandir, la podemos manifestar por medio de una fuerza, ¿sí? Esta fuerza que muchos le llaman también fuerza mágica o poder personal, con la fuerza de nuestro pensamiento. Ese es uno de inclusive de los grandes secretos de los grandes chamanes y brujos de todo el mundo, ¿sí? Bueno, de igual modo, esas emanaciones, así como nosotros las alimentamos, son alimento también de otras energías o entidades, vamos a decirlo ya. No todas las entidades, voy a decir que son positivas. Hay entidades positivas y entidades negativas. Recordemos que en este mundo hay de todo, hay bueno, hay malo, así como aquí nosotros hay gente buena, gente que se porta bien, vamos a decir, gente que hace cosas malas. También en el mundo espiritual hay lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces hay entidades positivas y negativas. Muchas están aquí en nuestro mundo por invitación, ¿sí? Es decir, se abren las puertas, se abren puertas astrales artificiales, ¿de acuerdo? Otras entran por portales naturales, ¿sí? Los portales naturales o las puertas naturales, astrales naturales, no las podemos manejar. Esas, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas, es un portal, ¿sí? Es un portal astral completamente natural. Eso nosotros no lo podemos manejar. Eso ya sabe, vamos a decir, que el universo, ¿sí? Cómo está planeado el momento en el que se abre la puerta, ¿no? Así como el Triángulo de las Bermudas, hay otros lugares donde están esas puertas naturales. Sin embargo, hay otras puertas que se abren que no son naturales, que son las artificiales. Las artificiales nosotros realmente nosotros las personas los abrimos, ¿sí? De una manera inconsciente. Inclusive también hay quien la abren de manera consciente, ¿sí? De igual modo, como le digo, hay las positivas que entran por puertas naturales y las artificiales, ¿de acuerdo? Hay entidades que entran de los dos tipos de portales. Asimismo, las que forman parte de seres que vinieron también, pero el peso de su energía es muy densa, es muy pesada, por lo tanto se encuentran en ese plano. Algunos porque no los dejamos partir realmente y aún no pueden partir por tener cuentas pendientes. Cada uno de ellos emana igualmente energía y se va alimentando y alimenta también a las nubes de miasma, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos en esas situaciones, vamos a adentrarnos más en el tema, lo mejor es analizar realmente la razón por la cual tenemos esta emoción y tratamos de cargar mejor otra que sea positiva, ¿no? De pronto yo estoy muy contenta, muy emocionada y de la nada, sin explicación, me siento triste, me siento enojada, me siento irritada o me siento estresada. Ojo, muchas ocasiones no somos nosotros, son las emanaciones de otras energías, ya sea de otras personas que se encuentran en nuestro alrededor o junto de nosotros, ¿de acuerdo? O de otros planos, para que me vayan entendiendo. En este caso, lo mejor es tratar de analizar, utilizar un remedio, inclusive externo, como las terapias,
El uso de complementos como las hierbas, porque las tenemos realmente en la mano, para eso nos las creó realmente nuestro gran Dios, ¿no? Están los inciensos que purifican, por ejemplo, esas energías, como las que conocemos en nuestra cultura, ¿sí? Como el copal también, está el incienso, está entre otras, ¿no? Que también podemos hacer con las mismas hierbas, ¿no? Son grandes remedios realmente para eliminarlas, ¿sí? También están elementos que se encuentran inclusive en nuestras casas, como por ejemplo el limón, el huevo, el agua, ¿sí? La sal, ¿sí? Hay muchos remedios. Sin embargo, si ustedes sienten que sobrepasa de lo que ustedes pudieran hacer, nuevamente los invito a hacer su cita para una consulta espiritual, y aquí con muchísimo gusto podemos buscar la mente, la razón y el remedio para poder erradicar esas energías, ¿no? Que son emitidas o enviadas. Bueno, cabe mencionar que esas emanaciones en ocasiones suelen generarse también en sitios específicos, en grupos de gente, donde a través y el paso del tiempo, esas suelen quedarse en el mismo lugar, ¿sí? Aquí hablamos sobre sitios como hospitales generales, hospitales psiquiátricos, cárceles, donde son demás cosas que nada, donde se mantienen esas energías en común, ¿no? Ya que en el caso de las emanaciones de un espíritu sufriente se queda impregnado en el lugar, y esa se suma otra y otra y otra, ¿sí? Muchas de estas son en ocasiones muertes repentinas o pendientes que tienen en este mundo, a lo que da por consecuencia los sitios embrujados, ¿no? También inclusive, por ejemplo, lugares, bueno, hubo un tsunami, hubo un terremoto, murió pues mucha gente lamentablemente, ¿no? La muerte fue repentina, entonces no da tiempo a veces que el espíritu reaccione, no se da cuenta que ha muerto, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuando uno realmente fallece después de determinado tiempo, realmente no tienen memoria, ¿sí? Se van perdiendo realmente la memoria. Lo último que recuerdan es generalmente donde se encontraban, ¿sí? O las últimas personas con las que llegaron a tratar. Por eso inclusive nos damos cuenta que, aunque no es mi familiar, pero tuve contacto más con él, pues por eso se nos acerca a determinado ser, ¿no? O en determinados lugares donde hubo una catástrofe, es donde suele suceder que se dan apariciones, ¿no? Son personas que realmente pues fallecieron hace muchísimos años, pero no están conscientes verdaderamente que fallecieron, solamente se van dando lo que es pues la repetición, de acuerdo, de este fenómeno, porque es realmente lo que ellos, el último recuerdo que tienen, ¿sí? Hay varias formas de emanaciones, ¿sí? Ahora, hablar realmente sí de la muerte es un tema complicado, un poquito complicado. Por lo general nos genera a veces miedo, ¿sí? Pensar en lo que hay más allá después de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no se van? Vamos a entender una cosa muy importante, y es que hay espíritus que no se van, recuerden, por sus pendientes aún en este plano, o se quedaron porque nosotros mismos también los atamos a este plano. Cuando no aceptamos su partida, por ejemplo, los lloramos tanto, los pensamos tanto, que llega a ser inclusive una preocupación por parte de ellos. No pueden, ellos prefieren no irse porque ven el sufrimiento de nosotros, ¿no? Lamentablemente eso realmente los perjudicamos, los estamos perjudicando porque los estamos reteniendo, y con el paso del tiempo estos se vienen quedando inclusive aquí junto a nosotros, o cuando nosotros ya no estamos, se quedan aquí, ¿sí? Sin pensar
nosotros realmente no estamos pensando que les estamos dañando, porque ellos tienen que evolucionar al igual que nosotros, ¿no? Que es lo que vienen a hacer todos, ¿sí? Es un poquito egoísta esa forma de pensar. Yo comprendo que es muy duro a veces decir, bueno, es que cómo no voy a extrañar a mis padres o a mis hijos, ¿no? O a alguien que quisimos tanto, nuestra pareja, pero debemos de comprender que es un proceso, nuevamente, ¿no? Esto lo van a comprender más si ya tomaron el tema anterior, que es el que nos habla realmente sobre ese proceso realmente de la muerte, ¿no? Surgen realmente muchas preguntas con este tema, infinidad de preguntas. No voy a terminar de hacer preguntas, no voy a tener a responder realmente las preguntas, ¿no? Las más usuales, por ejemplo, también que me han hecho es si podemos hablar con nuestros difuntos, si se puede uno comunicar o ellos se pueden comunicar con nosotros. También preguntas que me han hecho sobre cómo podemos saber o establecer un contacto con esos difuntos, ¿no? Con nuestros difuntos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí, sí podemos hablar con ellos, ¿sí? Siempre y cuando estos ya tengan de preferencia un año, más de un año de fallecidos, y si se les permite, de acuerdo, ellos puedan vivir este proceso, ¿no? Así les dejamos vivir este proceso más que nada. No siempre se puede tener contacto con todos los difuntos. Si estos ya evolucionaron, ¿sí? No podemos tener tanto contacto con ellos. Sin embargo, hay medios, ¿sí? Por los que podemos tener contacto a través de su conciencia, ya que recordemos que aunque fallecemos, como somos energía, al ser energía, ¿sí? Esta energía se expande, podemos llegar a tener inclusive contacto con gente que ha vivido hace muchísimos años, ¿sí? Muchos años atrás, porque tienen también una conciencia, que también lo que le llaman conciencia cásica, ya que esta, bueno, repito, es una energía, ¿sí? No tiene cuerpo la energía, por lo tanto, no existe ni siquiera el tiempo, no existe el espacio, ¿sí? Eso nos permite abrir esos canales en muchas ocasiones. Claro, es muy importante, ¿sí? Es muy importante que se tomen sus precauciones. Esto solamente se hace por gente profesional, que cuente con la habilidad y el conocimiento. No es para que uno lo esté haciendo nada más porque sí, o que vio el video y yo lo voy a hacer. No. Como dice el zapatero a tus zapatos. Y pues también por respeto y por cuidado de ustedes mismos, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿se comunican con nosotros? Sí, es verdad, sí se comunican con nosotros, completamente cierto. Es muy común inclusive tener comunicación de ellos hacia nosotros, por medio de sensaciones, recuerdos, sueños, olores. Inclusive otras veces podemos, algunos con mayor percepción, no necesariamente porque trabajen en este medio, pero tienen mayor percepción, pueden mirarlos o escucharlos. ¿Estamos? Eso es en general para todos los difuntos y entidades, lo que nos permite realmente reconocer si estamos siendo contactados y el tipo de contacto. En muchas ocasiones, como mencionamos antes, podemos percibir de ellos sus emanaciones o emociones, inclusive recuerdos que muchas veces a veces confundimos con nuestros recuerdos, ¿no? Pero son recuerdos de ellos. La pregunta sobre cómo podemos tener contacto con nuestros difuntos. Muy bien. Te puedo decir que existen muchas formas de tener contacto a través de consultas totalmente invasivas, ¿sí?
No me refiero a cosas así tan grandes, donde a veces, bueno, son rituales que causan miedo, ¿sí? Eh, es consultas totalmente invasivas, estamos hablando de que van desde, por ejemplo, el tarot, que también es un medio que se utiliza para conversar con nuestros difuntos, ¿no? También, todo, recordemos, es con sus precauciones, ¿sí? Hay consultas como otras mancias, como las velas, ¿sí? La mediunidad, que en el caso de la mediunidad yo les recomiendo mucho que sean con gente de confianza para evitar caer en decepciones, ¿no? Hay centros donde inclusive se encuentran las personas, los mediums, con quienes puede uno realmente recibir curación, o realmente si necesitamos, bueno, alguna información de algún difunto también, ¿no? A veces nos pueden ayudar. No cualquier persona, a veces tenemos que dar nuestra confianza, hay que tener un poquito de cuidado para no caer también en las clásicas estafas, ¿no? ¿Sí? Todos esos tipos de terapias o consultas, les voy a decir que no son inclusive, no son caras para que tengan también cuidado de que no las vayan a estafar, ¿sí? Porque no hay que utilizar tampoco el pretexto de nuestro sufrimiento para poder ahí ganarle tanto dinero, ¿no? También otro medio, por ejemplo, viene siendo por medio de los sueños, que podemos pedir inclusive al mismo difunto al momento de hacer nuestra oración, ¿no? Le pedimos por favor que nos permita darnos un mensaje, y en algunas ocasiones en los sueños no recordamos el sueño en sí, pero sí sabemos que soñamos con nuestro difunto, ¿sí? Por lo que eso nos viene dando un indicio que hubo un contacto, aunque el mensaje se mantiene en el subconsciente. Hay muchas razones por las cuales el difunto no nos deja recordar el sueño. Tal vez no estamos preparados emocionalmente para recordar ese sueño, ¿no? Nos puede hacer sentir, no sé, ganas de llorar o algo, y volverlo a traer, ¿no? Entonces, no lo recordamos, pero sabemos que soñamos con él, ¿no? Inclusive hay mensajes que son para nuestro espíritu y todos se mantienen, vamos a decir que en secreto en el subconsciente, ¿no? Bien. También tenemos que hablar, en este caso, del lado negativo, ¿no? Hay que conocer el lado positivo y hay que conocer el lado negativo. No es para infundir miedo. Recuerdo, esto es más que nada, ya que por el contrario realmente existen medios por los cuales muchos desean tener contacto con este mundo, pero lamentablemente estos tipos de medios para contactarlos no son nada recomendables, sinceramente, ¿no? Sino por el contrario, por ejemplo, en el caso de los juegos ritual, porque son juegos rituales, como el de la Ouija o el famoso Charlie, que ahorita es muy conocido, ¿sí? Entre otros, donde abrimos las famosas puertas astrales artificiales, ¿no? Y entre estas hay un sinfín de dimensiones. No les voy a decir cuántas porque nunca terminaríamos de mencionar la cantidad de dimensiones que existen, ¿no? Que no son fijas inclusive. Es como, por ejemplo, vamos a decir que hay varios relojes en este mundo. Uno gira a la derecha, uno gira a la izquierda, uno cada 1 hora, el otro cada 2 horas, ¿sí? De manera que no sabemos en qué momento va a quedar situada una puerta, y esta no se repite a veces, ¿sí? Las culturas antiguas como los egipcios, los mayas, los celtas conocían, tenían este conocimiento realmente sobre lo que eran las puertas astrales, ¿no? De hecho, cada cuando se abren. De ahí provienen ciertos rituales, como por ejemplo, cuando se efectúa, ¿sí?, el fenómeno de la alineación de la Pléyades, ¿sí?
Sí, cierto, se abren muchos portales cuando se generan fenómenos como los eclipses, ¿sí? Eclipses de luna, eclipses de sol en específico también, que son los que utilizan otros mundos también para poder entrar, ¿sí? Generarse los agujeros negros. Ese es el secreto que ellos conocían, ¿sí? Y bueno, es un poquito, a veces me dicen es un poquito fumado, ¿no? Pero sí existe. De hecho, todo este conocimiento es lo que ha inspirado a muchas películas que se han creado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema, nos vamos a irnos por el otro lado, ¿no? Lamentablemente, con respecto a lo que estamos hablando de estos medios que no son recomendables, ¿sí? Al abrir estas puertas, no se pueden encerrar de manera instantánea, a pesar de que la creencia, como en el caso del juego ritual de la Ouija, que muchos jóvenes piensan que con cerrar el juego, la puerta ya se cierra. O con el Charlie Charlie, con el momento de decir voy a dejar de jugar y quitar los lápices, ya se cerró el portal. No se cierra de esta manera. No es como una puerta como la de aquí de madera o un portón como las que tenemos en este mundo, ¿no? Son realmente puertas que tardan en abrirse y de la misma manera tardan en cerrar, como los agujeros negros, repito, ¿no? Inclusive a veces no se cierran y se mantienen abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay puntos energéticos en todo el mundo, ¿sí? Lo cierto es que los juegos ritual, sí es cierto, que hoy en día conocemos, fueron, sí, en el pasado, y provienen inclusive de antiguos rituales utilizados para el contacto con el mundo del más allá, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hablar de las pitonisas, que utilizaban también rituales, los grandes chamanes del pasado también, ¿no? Repito, en el Egipto, por ejemplo, los celtas, ellos conocían, tenían este conocimiento de ello. Y el caso, por ejemplo, también ustedes saben mucho de la historia del rey David, ¿no? De las clavículas de Salomón, por ejemplo, es uno de los rituales más conocidos que también se efectúan en otras tradiciones, ¿no? Pero algo muy, muy importante, todo esto se efectuaba en zonas curadas, consagradas por gente profesional que solamente se dedicaba a ello, ¿no? Sí, estaba especializada en ello y vivía solamente para ese tipo de trabajo, no cualquiera lo realizaba. Desde pequeños estudiaban estas artes mágicas para poder estar en contacto con este mundo, ¿no? Y también influye mucho que tenían las habilidades para ello, no cualquier persona lo realizaba, repito, ¿sí? Y tenían también sus protecciones adecuadas como hoy en día, ¿sí? Bueno, pues lamentablemente vamos a decir que la ciencia de hoy, ¿sí? La tecnología ha abierto un portal que es realmente muy peligroso para los jóvenes, porque estos realmente, pues sin tener el conocimiento, sin tener esas bases, se aventuran en lo que ven porque suena algo muy interesante, muy padre, pero no saben realmente las bases para poderlo realizar, ¿no? Ni los pormenores. Y realmente, pues en su inocencia, vamos a decir, piensan que es solamente un juego, un chiste. Abren un portal, invitan inconscientemente a una entidad y esta no regresa a su mundo, ¿sí? Ya que en nuestro mundo pues realmente hay mucho alimento para esas entidades, ¿no? Que son esas energías que se emanan por todos nosotros, ¿sí? Y por otras que ya están aquí. Muchas veces inclusive se alojan en sitios donde se sienten más cómodos por ser de similar su vibración, quedando estos lugares impregnados que nosotros llamamos los famosos sitios embrujados, ¿ok? Como no sabemos qué dimensión se abre, repito, en este momento que abrimos ese portal, no sabemos la clase de entidad que dejamos pasar de manera inconsciente.
Así del mismo modo, de manera consciente, ¿sí? Porque también se puede solicitar de manera consciente. Los invitamos para utilizar sus fuerzas, los contratamos. Hay gente que se dedica a contratarlos de modo que deja pasar por alto verdaderamente que al finalizar su contrato, estos seres, esas entidades, se quedan aquí alojadas en nuestro mundo y buscan energías similares, pues para alimentarse, ya que esto les da fuerza. Una vez que terminan ellos su contrato, pierden su fuerza y tienen que buscar ese alimento que viene siendo esas energías similares, ¿sí? Que es su alimento como para nosotros, para que no desfallezcamos, ¿no? Lo mismo es para ellos. Ahora, cuando estas poseen fuerza suficiente, pueden llegar a hacer inclusive mucho daño, habiendo entre ellas clasificaciones. Hay más de 5 clasificaciones de entidades. No me voy a poner a detallar ahorita toda la clasificación de entidades que hay, porque no todos los que están escuchando en este momento están al mismo nivel de desarrollo como para poder entenderlo, ¿no? Y algunos se me van a asustar y van a tener pesadillas y voy a llenarme aquí de muchos pacientes que no me voy a dar abasto. ¿De acuerdo? No, no es el caso verdaderamente asustar a alguien, ¿no? Cuando uno aprende, no puede aprender de un día para otro, ¿sí? Por eso hay cosas que inclusive no se menciona al 100%, porque uno no sabe cómo lo va a interpretar, ¿sí? El que está del otro lado, ¿no? Bueno, si hablamos de las más sencillas, vamos a hablar de la más sencilla, por ejemplo, la clasificación número 1, como el de las miasmas, ¿ok? Que son de las cuales estamos constantemente interactuando sin darnos cuenta, ¿sí? Entre estas, vamos a ver, son las nubes de miasmas, además, que son producidas por esas entidades. Es realmente muy sencillo que seamos influenciados por esas entidades. Por ejemplo, de la clasificación número 1, pongámoslo de la siguiente manera. Bien, somos una antena de radio que recibe la señal de diferentes emisoras, ¿sí? Esas emisoras son los planos espirituales o dimensionales, ¿estamos? Todas son diferentes, algunas son gratas, otras no. Pero cuando estamos emocionalmente mal, ¿sí? Nuestras energías, nuestra antenita capta con mayor facilidad las emisoras que no son gratas, o sea, las negativas. Y esa señal no se apaga, ¿sí? Pero es tan sutil que uno no se da cuenta fácilmente que es influenciado por esta emisora, confundiéndola con sus propias ideas y pensamientos por la de estas entidades captadas, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en un desequilibrio, les permitimos a esas entidades que son atraídas hacia nosotros por nuestra energía emitida, influyendo en nuestros pensamientos, acciones, ¿sí? Que nos lleva inclusive a actuar de diversos modos. Esto es lo que sucede inclusive con personas que de pronto, de nada, personas que eran buenas y tranquilas, realizan un acto criminal, ¿sí? Muchos de ellos inclusive ni siquiera recuerdan el por qué los llevó a actuar de manera impulsiva. Realmente no es que yo esté poniéndome de su parte, ¿no? Sino que verdaderamente dejan entrar a esas entidades y de manera que van influyendo de poco en poco, no de un día para otro, ¿no? De modo que accionan por medio de sus impulsos, y es cuando ellos, sin darse cuenta, piensan que son sus pensamientos, pero realmente son pensamientos de las entidades, ¿sí? Y cometen atrocidades. Y así han sucedido muchísimos casos que se han conocido de personas que eran personas de bien y cometieron cada caso. Bueno, esto es igual cuando entramos a un sitio también
y podemos percibir un cambio en nuestra actitud o nuestras emociones que debemos de controlar para no invitar a esas entidades a acercarse a nosotros. Como le repetía, hay lugares en los cuales, por ejemplo, los cementerios, a veces sucede, se deja ahí mucho dolor, los lugares donde vamos a velarlos, ¿no? Los centros de velación, los hospitales psiquiátricos, los hospitales generales, por ejemplo, suelen ser uno de los lugares en los que hay más estos casos, ¿no? Yo entro bien y de pronto siento algo diferente en mí, ¿no? Pero como lo estoy sintiendo, lo primero que pienso es que soy yo, ¿sí? Confundo realmente esa emanación que no es mía, sino de otros, ya sea de esas almas que se encuentran ahí o de entidades que se haya abierto un portal natural o artificial en ese lugar, ¿no? Hay muchos casos que también han inspirado precisamente a las famosas películas de terror, ¿no? En donde hay casas embrujadas y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente existe, no lo voy a negar, sí, existe, y por eso bueno, a veces recomienda que uno cuando entra a ese tipo de lugares traiga siempre tu crucifijo, si eres, bueno, depende de tu credo, ¿no? O que simplemente mantengas en positivo y en control tus emociones y tus pensamientos para que tu energía siempre se encuentre en perfecto equilibrio, ¿no? Algunos, bueno, los que nos dedicamos a erradicar todo eso, romper ese tipo de energía, lo que se procede es entrar y retirar, bueno, ya con todo lo que conocemos, retirar esas energías y purificar el lugar, ¿no? Y del mismo modo nosotros purificarnos porque se nos pega, es normal, ¿no? Inclusive, aunque estemos bajo un buen balance, todos emitimos una luz y nos los traemos, bueno, eso es realmente ya parte de ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, estamos a veces en constante protección. Pero no todo lo que estoy mencionando es malo, ¿sí? Cabe mencionar que así como lo malo existe lo bueno, ¿sí? Ahora vamos a hablar del otro lado, ¿no? De lo positivo. Y si podemos también permitir, inclusive de este modo, tener contacto con entidades positivas o entidades negativas, ¿sí? Esas igualmente podemos invitarlas de manera consciente e inconsciente por muchos medios que son desde la oración, medios rituales, por ejemplo en nuestro caso, que bajamos precisamente esas entidades para poder, bueno, que nos ayuden, ¿no? O que compartan con nosotros para poder mejorar el ambiente, armonizarlo, ¿no? En este caso les invitamos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, también se pueden realizar por medio de mancias, del mismo modo, ¿no? Interactúan del mismo modo también con nosotros, ¿sí? Siempre también tenemos contacto con ellos, de muchas maneras todos los días, ¿sí? Siempre hemos tenido y tendremos comunicación con ellos, ¿sí? E interactuar con ellos, desde niños hasta ancianos, ¿sí? Desde niños, por ejemplo, está el famoso caso de lo que le llamamos el amigo imaginario, ¿no? Realmente no son amigos imaginarios, volvemos a comentar, bueno, en este caso vienen siendo angelitos, vamos a decirle, o protectores, ¿no? A veces son varios protectores, varios guías que vienen según lo que es la labor que viene a recibir o a hacer la criatura, ¿no? En otras ocasiones son difuntitos que se han ido antes que nosotros, ¿no? Pero estamos conectados con ellos por una razón en específica y nos apoyan, vienen siendo nuestros protectores o nuestros guías, ¿sí? No hay edad para tener contacto con ellos, ¿sí?
¿Por qué razón? Porque ellos, así como nosotros, somos espíritus. Solamente, bueno, en nuestro caso somos espíritus viviendo una experiencia carnal y por lo consiguiente tenemos y requerimos de nuestros guías para que nos puedan cuidar, ¿sí? Y nos puedan verdaderamente guiar en nuestro camino, ¿no? En este mes, ¿sí?, de los difuntos, podemos notar que en muchas ocasiones, así como nuestros difuntos, sentimos otras presencias o inclusive podemos ver o sentir a otros difuntos, los que tienen inclusive mayor percepción, ¿no? Cabe recordar que existen, nuevamente, comentaba, los portales, ¿no? Bueno, sin embargo, hay portales, como les decía, que son en fechas específicas. Esas se abren también en determinado tiempo, por donde esos espíritus pasan de un mundo a otro, ¿sí? Desde este mundo al siguiente, donde son conducidos. Algunos que no habían partido, pues vienen y son invitados a partir, ¿no? Por otros que se encuentran aquí son conducidos. Y asimismo los que han partido también vienen a compartir un momento con sus seres queridos, se les da permiso. Eso es verdadero, no es un mito. Vienen a compartir, se encuentran con nosotros, por eso de aquí ciertas tradiciones de recibirlos con una gran fiesta, se les ofrece manjares, se les ofrece velas que viene siendo la luz para su camino, ¿sí? Y el camino para los demás que están en busca de esa luz. Por lo que es realmente una de las fechas en las cuales se hacen más presentes, hay más manifestaciones y nos percatamos de ciertas sensaciones, como deseos de pronto de alguna comida. A mí no me gusta el dulce, pero de pronto me salen unos antojos de comer dulce, no sé, chocolate, ¿sí? O de alguna bebida en específica, ¿sí? Que no es realmente mi gusto, pero era el gusto de mi difuntito, o puede ser el gusto de otro difunto, que es la forma en la que se comunican, de decir, esto es realmente lo que me gustaría probar, ¿no? Así como nos dejan sentir ciertos olores agradables de flores o perfumes. Muchos a veces no creen esto y me preguntan, pero es que no lo comen. Pues le voy a decir a todos ustedes que sí lo consumen. Eso yo lo tengo comprobado 100%. No es que lo coman, lo mastiquen como nosotros lo hacemos. Como todo tiene esencia, así como tiene olor, vamos a decir, ¿sí? Ellos lo que consumen es la esencia de lo que le estamos dejando. Incluso se ha comprobado, hay personas que después de que les entregan su ofrenda, al día siguiente tienen la mala costumbre de agarrar, por ejemplo, el chocolate o el pan y comerlo. Y lo primero que mencionan es que no tiene sabor, ¿sí? Efectivamente, el sabor o la esencia es lo que consumen estos seres, ¿sí? De modo que por eso, a través de esa esencia que nos piden, cuando ellos vienen, es lo que se llevan, ¿sí? Nos piden de pronto una bebida, un cafecito, algo, ¿no? No nos quitan nada dejarles en esa ocasión algo, ¿no? Es muy importante dejarle, aunque sea una vela, la vela para que puedan ellos guiarse, ¿no? Ahora, después de estas fechas de difuntos, yo recomiendo mucho, inclusive, que hagan su limpieza, purifiquen luego otra vez su casa o el lugar donde lo tenían, ¿no? Para evitar que se quedan allá estancados, porque así como ellos vienen otros que de pronto ya no quieren partir, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de siempre de cuidar el lugar, ¿no? Eso no significa evitar hacerlo, ¿sí? Sino todo lo contrario. Todos vivimos, y el día de mañana que nosotros, por ejemplo, ya no tengamos este vehículo, este cuerpo, ¿sí? Qué bonito sería que nuestros parientes, por ejemplo, nuestros descendientes nos sigan recordando, ¿no?
de alguna manera, porque también nosotros nos volvemos guías en un futuro de sus descendientes, ¿sí? O aquellos que lamentablemente fallecieron y no tienen parientes, no tienen amistades ni nada, ¿no? Pues es un poquito egoísta e injusto que le neguemos a estos seres un poco de salud, porque es para su evolución y eso también nos da a nosotros evolución, ¿sí? Es un puntito más para nosotros. Bueno, hasta aquí les dejo con este tema que espero realmente les haya gustado mucho, ¿sí? Y recuerden que esta fecha no olviden darles ofrenda a sus muertitos, ¿sí? Ya sean sus difunditos o los que vienen en su compañía, ¿no? Regalarles la velita, ofrecerles para su luz en su camino, en su evolución. Y repito, al terminar esas fechas, pues pueden poner su incienso o hasta sus varitas inclusive, o si tienen su saumador, pueden pasar su saumador, no tiene que ser nada exagerado, ¿no? Para retirar cualquier energía que pudiese haberse quedado en el pasar esos días, de modo pues de limpieza, ¿no? Y pues esperamos que prontamente haya otro tema, cualquier tema que ustedes también quieran ustedes sugerir, está abierto a sugerencias. Espero que realmente les haya gustado mucho, como lo repito. Y cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Repito, también aquí está el consultorio, aquí en la casa. Se pueden comunicar conmigo en mi fanpage directamente o por inbox, ¿sí? También por el correo que voy a ponerlo allá abajito del video para que se contacte conmigo. Pues un gusto que me han permitido pues llegar a ustedes y esperemos volver a escucharnos pronto. Los quiero mucho, muchas bendiciones y para la próxima.